Bienvenidos a Pulso Empresarial. Qué honor poder estar con ustedes en un domingo a las 4 de la tarde aquí en Canal 8. Hoy tenemos mucho para conversar, mucho para dimensionar. Inclusive nos vamos a poner a cocinar entre ideas, la creatividad, la enseñanza, el objetivo, la meta, el proyecto, el propósito y la misión. Valores que también nosotros podemos trabajar juntos aquí en Pulso Empresarial. Hoy desde WeWork en Escazú Village. Gracias a todo el grupo de WeWork por abrirnos las puertas de este majestuoso lugar que ahorita usted lo va a descubrir. Antes de arrancar con Pulso Empresarial y de iniciar ya nuestro programa, les recordamos cuáles son nuestras plataformas digitales, acá que están en pantalla, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y también en nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com para que nos escriban, además que cultive el ejercicio de la educación y la información de todo lo que nosotros transmitimos. Empezamos de inmediato. Cuando nosotros conversamos de gastronomía, no es simplemente un mundo de un restaurante, de una cocina, del sartén, del aceite, de la preparación. Hay detrás hoy nuevas ideas y nuevas propuestas que costarricenses están poniendo en marcha. Uno de ellos está con nosotros, es el chef Kevin Charpentier de la empresa Catuk. Kevin, gusto saludarte. Hola Nilsen, un gusto estar acá con vos. Muchísimas gracias. Esta chispa de ser chef, ¿dónde empieza a crecer más fuerte para decir, eso es lo mío? Donde Kevin Charpentier dice, yo quiero estar ahí. Claro, bueno, básicamente empezó desde muy pequeño. Yo vengo de una familia francesa, mis tatarabuelos vinieron de Francia y fueron panaderos acá en Puriscal. Entonces siento que siempre lo he tenido en la sangre, esa pasión, ese amor por la cocina. Después en un viaje como a los 12 años que fui a Italia durante un mes a un campamento, estuve en una familia que era dueña de un restaurante y de ahí pude ver la pasión que había detrás de la cocina, la búsqueda de los ingredientes más frescos para hacer la mejor salsa de tomate para la pizza y esa pasión que tienen los italianos por la gastronomía me la hicieron despertar esa chispa en mí que en realidad me hicieron tomar la decisión desde muy joven que quería ser cocinero. Entonces, desde esos inicios en el colegio, yo ya tenía la meta muy clara de que apenas saliera iba a ser cocinero. Ahora, ¿cómo era ese ambiente de esa familia? Tal vez que hoy todavía está muy fresco, muy vivo. Claro, totalmente, porque el ambiente era acelerado, muy acelerado, ¿verdad? Los que trabajamos en esto de la gastronomía sabemos que nuestro ritmo de vida es muy diferente al de muchas personas. Siempre pasamos con la cabeza en mil cosas, pensando en que los proveedores, en que tenemos que hacer las producciones, los preparativos. Entonces, la intensidad me llamó mucho la atención porque yo me caractericé por ser una persona tranquila y como muy pasiva. Y esto despertó ese fuego en mí que yo dije, claro, yo ocupo un poco de este sazón en mi vida. Sí. más el movimiento. Total. Ahora, hoy los chefs, hoy esta profesión, usted ahora decía, yo paso en 1000 cosas. Sí. ¿Qué son esas 1000 cosas? Bueno, ¿O qué pueden llegar a ser esas 1000 cosas? Claro, desde estar buscando el producto más fresco, al mejor precio, acercarse a los productores es una de las misiones que yo he ido desarrollando poco a poco porque solamente así uno puede garantizar realmente el producto que va a usar y el producto que le va a ofrecer a su cliente final, ¿verdad? Estar en constante búsqueda de ingredientes que tal vez no son tan comunes como la raíz de chayote o productos que hemos olvidado un poco, inclusive como la miel de carao, productos así, que me gusta implementar en mis recetas y en mis platillos. Entonces, la creatividad pasa ahí, siempre en constante evolución, en constante búsqueda de siempre mejorar. Entonces, mi cabeza pasa en eso todo el día, en dónde poder encontrar los mejores ingredientes, en los mejores proveedores que me traigan el producto de la costa, en encontrar productores de carnes amigables con el ambiente, que tengan buenos procesos, que maduren la carne, que tengan diferentes
perfiles de sabor y de productos que realmente comercialmente no se encuentran. Ahora, me regreso a cuando Kevin termina el colegio. Si bien la idea ya estaba clara, la decisión prácticamente tomada, ¿qué pasa los días posterior de que se termina el cole, ¿verdad? Como a muchos nos ha pasado, termina el cole y le dicen, ¿y qué vas a hacer? Claro, bueno, al principio tomé la decisión de empezar a estudiar administración en alimentos y bebidas, como por tener ese balance entre la parte administrativa y la cocina. Sin embargo, un poco la inmadurez de joven, ¿verdad? Y así, me hizo salirme de ese norte y decir, no, yo lo que quiero es solo cocina. Entonces tomé la decisión de entrar más en solamente una carrera profesional como cocinero. Entonces entré a la escuela culinaria, una escuela que quedaba en Moravia, y después de ahí decisiones personales me hicieron llegar a involucrarme más en la parte de la agricultura orgánica. Entonces fue ahí donde mi línea de trabajo se fue definiendo un poco y cuál iba a ser mi estilo durante el resto de mi vida que me marcó hasta el día Ya de ahí hoy. había un reto, ¿verdad? La agricultura orgánica, Sí. la parte de la línea de la cocina, porque Total. hay dos tendencias, imagino que son muy distintas. Sí, totalmente. Son muy distintas. Obviamente está la parte comercial, ¿verdad? Que pues, no se preocupa tanto por el origen de los alimentos y está más esta parte artesanal que se involucra en dónde viene el producto, se involucra con el proveedor, se involucra con los procesos que esos productos también llevan. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención a mí personalmente. Kevin, ¿cómo trasciende de estar como cocinero, cómo trasciende la mentalidad? ¿Qué ha logrado Kevin Charpentier para que esa mentalidad trascienda? Y bueno, y ahora más adelante que nos vas a contar ya de la empresa propiamente. Claro, bueno, trascendió muchísimo porque me marcó. O sea, realmente saber el valor de la misma cebolla con la que hacemos la receta, para mí involucra un aprendizaje muy grande y un respeto muy, muy grande por todos los proveedores y los agricultores que día a día tienen esta labor tan grande. Y uno como cocinero, de poder transformar eso y hacérselo llegar a un comensal en un restaurante, en una casa, en una cena privada o en cualquiera de estos ámbitos que la gastronomía nos da, es súper gratificante para mí. ¿Qué es lo que en definitivo uno como cocinero, estando ahí ya en la propia cocina, ya cuando le dicen, ahora sí, muy bien, este es ya su traje, qué es lo que hay que tomar de verdad y agregarlo a su herramienta, a su kit de trabajo, ¿verdad? A su maletín de trabajo? Claro, es básicamente su mejor amigo, ese kit de trabajo, ¿verdad? Personalmente, yo, obviamente no me pueden faltar mis cuchillos. Soy amante de las cucharas. ¿Vieras que ¿Las cucharas? Sí. ¿Y por qué cucharas? ¿Qué tiene? La sensación que te da la cuchara tiene que ser una cuchara pesada, gruesa, para poder emplatar. Y al final somos artistas, los cocineros, ¿verdad? Entonces, siempre que siento una cuchara como muy ligera, como para hacer dibujos en los platos con las salsas o para emplatar, no me gusta. A mí me gusta tener mis cucharas. Entonces, a donde voy, siempre llevo mis cucharas. Cuchara es diferente ¿De qué está hecho? Hay unas de madera y otras de bronce que he visto por ahí. Hay de bronce, sí. Personalmente tengo unas que me han acompañado casi que por 8 años, que son de plata. Son pesaditas. Ajá, eran de un kit de una tía viejo, ¿verdad? Que se fue perdiendo y solo quedaron las cucharas soperas grandes que nadie quería. Entonces un día una tía me dijo como, hey, llévese esto si quiere. Y yo, claro, de fijo. Y esas cucharas me han acompañado por los últimos 8 años casi. Dios guarde, se le queda una por ahí. No, yo las cuido como un tesoro, ¿verdad? Entonces, sí, mis cuchillos, mis cucharas, espátulas. Y hay ahora que están de moda unas pinzas como para terminar los platos y decorar, que te dan como esa fineza, que también siempre ando unas ahí para darle esos toques finales, ¿verdad? A los platos. Hay una palabra que ahora la mencionas, emplatar. Sí. ¿Qué es emplatar? Bueno, emplatar es básicamente el diseño que vos le querés dar a la comida que vas a poner, ¿verdad? No es lo mismo llegar y poner un emplatado clásico donde la proteína tal vez va en una posición, las guarniciones en otra y todo queda siempre así, a las nuevas técnicas que ahora
permiten emplatados muchísimo más creativos. Entonces, inclusive se aplican técnicas como de pintura contemporánea a aplicaciones en salsas. Por ejemplo, hay una que se llama dripping, que básicamente es dejar caer una salsa en el plato y que quede como quedó. O sea, siempre es diferente. Entonces, aunque si es una línea, un restaurante, vayamos a emplatar el mismo plato con los mismos ingredientes, todos los diseños van a ser distintos. Porque dependiendo de la forma como tires la salsa, así va a quedar el diseño. Entonces es como una expresión muy artística, ¿verdad? Entonces el emplatado es ese diseño de cómo vas a acomodar los elementos de un plato y querés presentárselo al comensal. ¿Eras bueno dibujando en el cole, en la escuela? No, era pésimo. Inclusive, vea, me da un poco de pena, pero inclusive tuve que ir a convocatoria una vez en artes plásticas por no llevar unos trabajos. Y siempre creí que nunca iba a encontrar un arte. Y mi profesor de arte siempre me decía, Kevin, todos tenemos un arte oculto. Usted nada más tiene que descubrirlo. Y al final de cuentas no estaba equivocado, ¿verdad? No. Muy acertado ese profesor, ¿eh? Sí, muchísimo, muchísimo. Y se lo agradezco mucho ahora porque siempre me costó las artes plásticas y dibujar y todo. Me cuesta todavía, inclusive. Pero descubrí en las artes culinarias esa gran pasión que estaba oculta. Kevin Charpentier está con nosotros en Pulso Empresarial, aquí en Canal 8 Multimedios, compartiendo Kevin y su empresa Katuk, un chef profesional costarricense que hoy todo lo que han venido trabajando lo estás dirigiendo hacia ese plato costarricense de comida tradicional costarricense, que de paso hay algunas personas que ya no saben qué es el pozol, ¿verdad? Algunas personas que dicen la sopa de mondongo, claro. La odio, pero ese odio es porque quizá, quién sabe cómo fue la preparación. Totalmente. O un plato que a mí me encanta, la lengua. Sí, qué rico. Pero bien preparada, bien sazonada, claro, ¿verdad? Buena salsita. Sí. La verdad, bueno, yo tengo una chef profesional que es mi esposa, que es mágica con bueno. Esa lengua. Sí. A ver, que es todo un arte. Total. Kevin, al final. O sea, estás frente a algo que es un desafío y empresarialmente, para ponerlo también, es todo un arte. Totalmente. ¿Te ha logrado mucho hacer esa combinación con Katuk, con la empresa? Sí, sí. No, como le digo, no ha sido fácil porque tal vez las experiencias que la gente tiene como de la comida costarricense es como de menospreciarlo un poco, que tal vez no sienten que no vale la pena salir a comer algo costarricense, ¿verdad? Voy a decirte algo. Lo que hay es arroz con pollo y ensalada rusa, ¿verdad? Sí. Esos eran los 15 años y los cumpleaños. Total. Y la gente decía, qué pereza. Exacto. Hoy, mucho extranjero es una delicatez. Claro. O sea, y lo están viendo como algo del wow. Sí, y ese es el norte, ¿verdad? Por lo menos de mi empresa y mi visión como cocinero es poner en el mapa la gastronomía costarricense, ¿verdad? Decir que realmente tenemos mucho que ofrecer. Tenemos mucho producto, tenemos mucha tradición también que se ha ido dejando un poco de lado, y rescatarla por medio de la gastronomía es una de las cosas que más me gusta a mí realmente, porque muchas de las veces en estas cenas que ofrezco y así, la gente dice como, ay, qué raro, un menú de degustación. ¿Qué es un menú de degustación? Me van a servir platitos chiquititos, 7 platos pequeñitos que no sé qué van a hacer, ¿verdad? Y al final de cuentas empezamos a servir platos tan tradicionales como una ensalada rusa, ¿verdad? Que tal vez, no, pero llega y te la presentan diferente, con diferentes texturas de la remolacha, que la yema de huevo tal vez no está tal cual como en la ensalada que tradicionalmente probamos, o hemos hecho versiones del arroz con leche, que la gente dice, un arroz con leche, ¿por qué estoy pagando para que me sirva un arroz con leche? No, pero lo transformamos, le damos diferentes texturas a las preparaciones, olla de carne hemos hecho empanadas que también han gustado mucho porque no es lo que la gente se espera. Siempre trato de darle ese giro creativo a esas preparaciones tradicionales que la gente dice, wow, esto es una empanada, en serio. ¿Ya? Porque hemos hecho versiones de una empanada cuadrada, que se ve como si fuera una almohadita. Entonces, es muy interesante tratar de darle ese giro a las preparaciones típicas que la gente no se las espera. Una empanada tipo ravioli. Algo así, parece como un ravioli, exactamente, pero es la masa de maíz con su relleno, la arreglamos con su ensaladita de repollo, hacemos una salsa ketchup, ¿verdad? Pero todo hecho de cero, digamos, yo solo producto, digamos, artesanal, yo no utilizo nada de procesados dentro de mis preparaciones. Hoy podemos traer a la mesa
un plato que nos puedas compartir y decir, Nielsen, esto me costó la vida, pero lo saqué. Un plato de... Bueno, uno de los más retadores que he tenido que desarrollar fue una vez que me pidieron hacer un vigorón, ¿verdad? Ajá, un vigorón que yo dije, "Hijo de pucha, bueno, lo que tiene es yuca, ensalada de repollo, tomate, el cerdo, ¿verdad? Y básicamente que eso es todo, ¿verdad? Son 4 cosas. Entonces, sí, pensé en varias preparaciones, pensé en cómo utilizar el mejor corte de cerdo, ¿verdad? Entonces me decidí por usar la panzada, que es un corte que tiene un buen tamaño de grasa carne, tiene una buena proporción y al mismo tiempo tiene ese crunchy de la piel por encima que tradicionalmente el vigorón tiene, ¿verdad? Entonces empecé a investigar cómo darle forma a la yuca también. Entonces me decidí en hacer un estilo puré, pero se marca en la sartén, entonces queda como crocante por encima, suavecito por dentro. La panza de cerdo la cocino a baja temperatura, empacada al vacío con una máquina que se llama termocirculador o sous vide, que lo que hace es cocinar la pieza por un largo periodo de tiempo a una misma temperatura muy exacta. Todos los resultados que da de cocción son muy, muy, muy especiales, porque la carne queda súper suave, súper jugosa, se cocinan sus propios jugos, entonces el acabado final es muy delicioso, muy, muy delicioso. No, ya nos hizo la boca agua. Aquí ya más de uno ya a esta hora está buscando ese vigorón. ¿Que tardaste cuánto tiempo? O sea, ¿fueron horas de pasar bueno, ahí fueron en como eso? unas 2 o 3 semanas. Sí, no. sí, en llegar al plato final, ¿verdad? Porque uno hace una prueba y tal vez una textura no queda como usted quiere o el sabor de esto no queda como usted pensaba o así. Y al final el resultado, la verdad, sí fue muy satisfactorio. Kevin, hablemos de Katuk. Sí. ¿Qué es Katuk? Ok, la palabra Katuk hace referencia a una planta. Es una planta aborigen que yo descubrí durante un internado en una finca de un conocido mío que tenía una finca de agricultura biodinámica en Heredia. Entonces él se dedicaba a sembrar muchas plantas endémicas y cosas que usualmente no se sembraban porque se perdía o se consideraban monte pero eran comestibles. Entonces me enseñó esta planta, Katuk. Es una planta, es un arbusto que las hojas son comestibles, tiene un cierto sabor como a maní, ¿verdad? La hoja en sí. Y me contó la historia de que a él le habían contado que era una planta que hacía referencia mucho a la abundancia porque era muy nutricional y crecía todo el año. Entonces le podían estar cortando las hojas constantemente y usted no tenía que estar resembrando, sino que de un solo árbol usted podía sacar muchas cosechas. Entonces me hizo mucho hincapié en eso, en esa referencia a la abundancia, ¿verdad? Entonces quise ponerle Katuk a mi empresa por eso, para hacerla abundante, ¿verdad? Y creció con el deseo de ofrecer experiencias de comida costarricense a los comensales de una forma muy personal. Entonces me dedico a ir a casas, a hacer cenas privadas. Tengo un espacio en el cual ofrezco una experiencia como un restaurante clandestino. Es ahí a donde más desarrollo mi creatividad porque siempre paso cambiando el menú. Entonces, tal vez vos fuiste a una cena, pero la próxima vez que vayas no va a ser ni parecido a la que fuiste anteriormente porque siempre paso en constante evolución, pensando en cómo hacer platos diferentes, en diferentes experiencias para el cliente. Me gusta mucho hacer cenas en las cuales el comensal se involucre en los platos, no nada más que llegue y le pongan el plato y él coma, sino que tal vez, por ejemplo, un ceviche, tal vez vos tenés que llegar y ponerle la marinada y vos revolverlo para que la experiencia se vuelva un poco más dinámica y no nada más que sea como, ahí está su plato y coma, sino que la gente tenga como esa experiencia sensorial un poco y en tocar un poco los elementos también y cosas así. Ahora, explícanos qué es un lugar clandestino, o sea, un ambiente clandestino, ¿verdad? Que es profesional, para que las personas vayan teniendo o vayamos teniendo ese conocimiento, Claro. también de cómo es una tendencia. Sí, totalmente. De hecho, en muchos de los países desarrollados, en Europa, Estados Unidos, así, hay muchos de ese tipo de experiencias que se llama speakeasy. Son lugares en los cuales no puedes entrar solamente con el deseo de ir, sino que tenés que reservar anteriormente
y son espacios que están adecuados a un servicio gastronómico, pero no están a la vista del público. Por ejemplo, en mi caso, son un complejo de apartamentos a donde vos entras por el parqueo de todos los demás habitantes de los apartamentos, pero apenas entras al lugar, todo cambia. Está totalmente ambientado un restaurante, tenés sillas del restaurante, tenés manteles, ya tenés la mesa montada, tenés una cocina profesional abierta a todos para que ellos puedan ver el proceso. Tenemos meseros, o sea, es toda una experiencia, un restaurante, pero vos entras y tu mente dice, qué extraño, estoy entrando a unos apartamentos, ¿qué será lo que me va a esperar? Entonces, apenas entras, todo cambia, ¿verdad? Es como ese contraste entre algo que no es lo que parece y ya luego es toda una experiencia distinta. ¿Es para varias personas o Sí. pueden ir diferentes grupos de personas? De hecho, como es un espacio tan personal, lo ofrecemos solo para 8 personas por noche. Entonces, lo que hacemos son convocatorias abiertas por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, a donde lanzamos una fecha específica, usualmente en unos 22, un mes antes de la fecha, y las personas que vayan reservando son las que van a poder ir. Y si ya no hay espacios, pues habría que esperar hasta la siguiente fecha. Esto es como ir a ese evento Exacto. final donde solamente son pocos los privilegiados Exactamente, de sí. trabajar ahí. Además hay una línea de preparación ya más privada. O sea, Sí. viajas por Costa Rica. Ah, sí, claro, totalmente. Nuestra experiencia es nómada, es un poco nómada, entonces llevamos nuestra experiencia a donde el cliente nos lo solicite. Hemos ido a Manuel Antonio, a Ubita, a Guanacaste, hemos ido a fincas en las montañas de Heredia, entonces a donde sea que nos soliciten la experiencia, ahí nos movemos y llevamos todo, llevamos nuestros platos, llevamos nuestros complementos, porque me gusta complementar la experiencia con tacitas para servir las salsas, o me gusta, por ejemplo, los portacubiertos, yo mismo los realicé a base de huesos de osobuco. Entonces trato de utilizar la visión de cero desperdicio. Entonces, de muchas de las cenas que hemos cocinado, esta pieza de carne que se llama osobuco, él tiene un hueso en el centro. Y de ahí curamos los huesos y hacemos portacubiertos para las experiencias. Entonces, el cliente tiene como todo ese sentido de que utilizamos la mayoría que podamos de los ingredientes que utilizamos durante las cenas. Kevin, para ir teniendo la conclusión, me encantaría quedarme acá conversando y nos has venido dando toda una mezcla entre creatividad, entre el romper paradigmas muchas veces, Total. hasta visiones, ¿verdad? De lo que puede decir la gente. Como empresario, ¿cómo se siente Kevin Charpentier como empresario? Ok, como empresario, sinceramente han sido meses bastante abrumantes porque a veces la duda entra, ¿verdad? De que si será suficiente para poder cubrir todas mis necesidades, si no. Ha sido muy retador, pero gracias a Dios he tenido la suerte de que mi esposa es administradora de empresas, entonces me ha dado un soporte muy, muy grande como empresario en ese sentido. Y ella me ha hecho madurar muchas de las ideas, ¿verdad? Porque tal vez uno como cocinero, esa espontaneidad y esa creatividad anda a flor de piel, ¿verdad? Pero la parte empresarial de los números, de la organización, de que la empresa sea sostenible, a veces se va un poco de lado, pero ella ha sido como mucho mi centro. Entonces, como empresario, me siento muy complementado, sinceramente, porque también el grupo de personas que me rodean, los cocineros, las personas que han estado a mi lado durante todo el proceso, han sido mucho, mucho soporte. Hoy hay cocineros que en la casa le están diciendo a la mamá, déjeme, yo quiero ser, ¿verdad? El que le va a preparar hoy la cena, o papá, mamá, o Claro. los hermanos y demás. ¿Qué recomendarías a esta juventud también que está en la misma generación tuya? Ya yo estoy casi que de colita la tocamos, pero ¿qué recomendarías a esa generación que de pronto escucha y dice, mira Kevin, ¿y por qué no algo similar ando en mi caso? Claro, bueno, el mayor consejo que les puedo dar es que
Que realmente hagan las cosas con pasión, que trabajen duro, porque la cocina es de trabajo muy duro. O sea, yo llevo 12 años trabajando muy duro y entonces mi mayor consejo es que se enfoquen y que realmente valoren el país en el que estamos, porque tenemos mucho que ofrecer. Costa Rica apenas está despertando a nivel gastronómico, entonces hay un gran futuro para todos esos pequeños cocineros que quieren formarse, que investiguen, que valoren el producto costarricense y que vean más allá de solamente el gallo pinto. Te siguen en redes como Katuk. Sí, como Katuk, correcto. Perfecto. Katuk, Kevin Charpentier, con nosotros en Pulso Empresarial. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Nilsen, por la Sería un invitación. honor acompañarte en este ambiente Totalmente. privilegiado, porque son solamente para 8 personas, estar ahí en ese ambiente. Pero también me salta a veces la sensación de ustedes como cocineros de que cuando les sirven un plato y van comiendo, ¿qué se les viene a la mente? Mira, si lo prepararon mal o si está con mucha sal o poca sal. Pero bueno, eso lo podemos conversar luego. Claro. Gracias, Kevin. Gracias a usted, Nilsen. Gracias. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial. Regresamos con una empresa que hoy también se vuelca a lo que estaba compartiendo Kevin, a la parte de sostenibilidad, a cómo darle una mano a esta tierra tan hermosa. Ya volvemos. Regresamos a Pulso Empresarial aquí en Canal 8 Multimedios. Desde WeWork en Escazú Village estamos haciendo el programa gracias a todo el grupo de trabajo, de colaboración que WeWork nos permite tener a Pulso Empresarial. Tenemos en esta oportunidad, en nuestro segmento en el radar, una empresa familiar que por años ha dedicado su vida y ha dedicado parte también de sus empresas a un sector que es la parte de la construcción. Dentro de esta evolución que nosotros hemos comentado aquí en Pulso Empresarial, dentro de esta transformación, la reingeniería que yo le titulo empresarial, viene el decir, bueno, salgámonos de esto, empecemos a ver por dónde va el mundo y cómo también podemos aportarle al mundo en función de lograr mejora en procesos, mejora, ¿por qué no?, con lo que se está haciendo para potenciar, en fin, que sea mejor. David Zamora, director comercial de Grupo Pedregal, está con nosotros. David, gusto de tenerte en Pulso Empresarial. Muchas gracias, Nilsen. Bienvenido. En esta reingeniería, David, que hay que hacer de las empresas, ustedes por muchos años dedicados a un sector fuertemente. ¿Cómo es que va ese viraje? ¿Por qué toma la decisión el grupo de virar? Vamos a ver, como bien decías, el tema de los negocios son una evolución. Tienes que ir adaptándote a los cambios, tienes que ir viendo hacia dónde van las tendencias. Y en este caso, este proyecto por el que estamos hoy conversando viene a ser el tema de la sostenibilidad a nivel del ambiente, pero desde el core business del negocio. Vamos a ver, filantropía existe mucho. En este caso vimos cómo desde la parte de la construcción, y es parte de la, digamos, de la clave de esta solución que se llama Resinate, de cómo desde la industria de la construcción, el día a día, nuestro core business, podemos ayudar a solventar una problemática no solo de Costa Rica, sino mundial. Ahora, ustedes hacen esto de la transformación, ¿por cuánto tiempo les tomó para caer en esta idea? Como todo desarrollo lleva su tiempo, su prueba, su investigación, su desarrollo, y en este caso empezamos hace poco más de 4 años, desde que tuvimos el honor y la oportunidad de empezar a trabajar con Donald Thompson, fundador de CRDC, con quien tenemos una sociedad, somos cofundadores de esta tecnología, y empezamos a desarrollar, a probar, y eventualmente lo que hicimos hace un par de semanas, que fue la inauguración de la planta a gran escala. Ahora, el desarrollo de tecnología, eso lo puede uno decir muy fácil, ¿verdad? Pero eso requiere horas hombre, ¿verdad? Como decimos. Claro, eso como te decía, fue casi 4 años. La parte de investigación y desarrollo propiamente nos conllevó tener una planta piloto,
una planta piloto pequeñita que llamábamos Proof of Concept, prueba de concepto, que lo que nosotros estábamos imaginando, esa visión que estábamos construyendo, la podríamos llevar a la práctica desde una manera, en este caso, desde la industria, la construcción, que fuera aceptada por la industria como tal a nivel de normativas, homologación de normas, estándares de calidad, procedimientos, etcétera. Y eso hizo justamente esos 18 meses y luego empezar a validar esta tecnología con diferentes productos, tanto a nivel nacional como homologarlos a nivel internacional. Entremos en detalle, David, de lo que se hace con la tecnología, porque la gente dirá resina, construcción, el grupo como tal Pedregal, pero ¿qué es esta tecnología? ¿Hacia dónde le apuntan? Sí, vamos a ver, como bien decías en la introducción, Pedregal, el core business ha sido el tema de la construcción. Nacemos básicamente en 1922, no como Pedregal como se conoce hoy, pero en aquel momento se operaba desde la operación de tajos. Ese es como el inicio de nosotros. Después de eso, ya en los años 90 se da una integración tanto vertical como horizontal con diferentes, digamos que empresas. La gente nos ve en la parte de construcción de carreteras, ahora tuvimos un stand-by, ahora nuevamente estamos en esa parte. Centro de eventos nos reconoce mucho, el tema de la ganadería, entonces estamos en diferentes áreas y cuando vimos esta oportunidad justamente vimos la posibilidad que un problema que existe, que era el tema del plástico, que todos somos parte de eso, todos consumimos, la verdad que sí, yo no tengo nada contra el plástico como tal o como empresa, sino simplemente la mala disposición que existía. Cuando vimos esta tecnología o esta posibilidad, vimos el tema desde nuestro enfoque de negocio, como es el tema de la construcción, darle la solución, que lo que llamamos propiamente es el tema de fijar ese plástico, en este caso esta resina, que es un proceso de transformación que no discrimina en ningún tipo de plásticos. Te cuento, yo hace 4 años que empecé con eso, no conocía más que la botella se ponía en el basurero azul. Eso era, después de eso no sabía qué más pasaba con eso. Nos dimos a la tarea de entender cómo operaba el tema en Costa Rica, qué tipos de resinas, plásticos, la industria, toda la problemática, bueno, los activistas, todo lo que conlleva ese mundo y entenderlo y ver cómo podíamos empezar a colaborar con todos ellos, porque nosotros desde la industria de la construcción parte sin novedad en esa industria, ¿verdad? Entonces la gente se sorprende, como vos me decías antes, ¿qué tiene que ver? ¿Verdad? ¿Dónde está ese enlace? Y el enlace está en que esta solución justamente es que la industria de la construcción le resuelve un problema a la industria plástico. ¿Cómo? Mediante la transformación, que tenemos esta patente, esta tecnología que desarrollamos, que hace que todo este plástico que anda dando vueltas en el medio ambiente, algunos salen de las playas, de las colecciones de playas, los ríos, obviamente es hecho postindustrial y demás, lo procesamos, lo transformamos y lo creamos en un agregado sintético. Es como la manera más fácil. La piedra cuarta, quinta que todos los maestros de obras palean en sus construcciones o la industria como tal lo meten en el concreto premezclado, asfalto, tubería, etcétera, bloques, adoquines, como es el caso propiamente de nosotros, poderlo incluir como una materia prima más del proceso. El proceso no tiene que sufrir ninguna variación y esa inclusión hace que la solución sea escalable, porque es gigante. La industria de la construcción es muchísimas veces más grande que la de plástico y entonces puede captar este problema, fijarlo y brindar una solución a esta industria y llevarla al mundo como tal. Estamos hablando de una planta que se encuentra en Belén. Sí, vamos a ver, actualmente hace 2 semanas hicimos el lanzamiento de la planta de gran escala. Recordemos que antes teníamos una pequeña plantita piloto donde hicimos todo esto, como dicen, un ensayo, un tema de laboratorio, probar todo lo que veníamos construyendo. Y ya esta planta ya tiene una capacidad, estamos hablando de 90 toneladas día. Eso para ponerlo en perspectiva equivale a más o menos el 80% del plástico que sale al medio ambiente en Costa Rica, según datos del Ministerio de Salud. Podemos transformar esa cantidad. Estamos hablando de volúmenes muy grandes. En esta primer planta actualmente tenemos una operación en York, Pensilvania, igual que estamos pasando de prueba piloto que teníamos operando hace más de 1 año y medio a escala real o escala comercial, como le llamamos. Tenemos una planta piloto operando en Cape Town, Sudáfrica, y tenemos varias más por desarrollarse de aquí a finales de año y ahí vamos a seguir. David, para entender esta ruta, para hablar un poco de la parte de construcción, de cómo es que se construye la ruta. Ustedes tienen un centro de acopio
donde cualquier empresa puede ir, cualquier ciudadano. ¿Cómo funciona esa primera etapa para luego ya empezar a hablar del resto? Sí, justamente entendiendo cómo opera la industria o esa cadena de suplencia en Costa Rica, gracias a Dios tenemos una legislación bastante robusta comparado a otros países. En este caso también tenemos una cantidad importante de centros acopios, tanto formales como informales. Más o menos se estima 1.200 en todo el país. Son gente que vive de la recolección de estos plásticos, de valorizar lo que se puede valorizar, que eso básicamente es aquel que tiene un valor, que es el que se puede reciclar como tal, pero resulta que le queda una gran cantidad de plásticos que no tiene un valor de mercado. ¿Por qué? Porque no existe la tecnología, no existen los mercados para poderle dar un valor a esto. ¿Y qué pasa con eso? Los formales tienen que venir, gastar un dinero en darle, digamos, una disposición a ese, la cual no es la más recomendada. En este caso nosotros venimos a insertarnos en esa cadena y a recibirlos. En el caso de los centros de acopio hemos hecho muchas alianzas con estos, venimos construyendo otras más a razón de la nueva planta, de poderlos recibírselos en la planta en San Antonio de Belén. Nosotros decimos no pagamos ni cobramos por este servicio. En otros países nos pagan por recibir el plástico. En Costa Rica no, aquí nacimos y hemos defendido ese modelo de negocio. A nivel de las industrias como tal, el desecho postindustrial, ellos mismos consolidan, ellos mismos nos lo traen a donde nosotros. Y en el tema de lo que es lo que llama la fuente o la vivienda, digamos como tal, procuramos fortalecer los centros de acopio que ya existen. Entonces lo que hacemos es incentivar a que sigan separando sus desechos, poniéndolos digamos, en la ruta. A veces si alguna municipalidad lo recolectan 2 veces o una vez a la semana o a veces 15 días y sigan manejando eso por un tema de eficiencia. Vamos a ver, podríamos recibirlo desde la fuente en la planta, pero no tiene sentido que alguien venga a dejar una bolsita, si puede ponerla en la acera y que un camión la consolide y luego la separen y alguien la valorice y nos traigan lo que finalmente no se puede valorizar. Esto entra, este señor Donald Thompson, entra en ese criterio. Él es un apasionado por esto, es un ingeniero, es un científico. ¿Cómo se encuentra el grupo como tal con él? Él es un canadiense, tiene más de 24 años de vivir en Costa Rica. Él tiene un trasfondo de construcción. Él vino a Costa Rica a finales de los años 80 con aquellos proyectos de vivienda social que se estaban dando. Y ese es su expertise. Y entonces él vio la posibilidad, él es un inventor por naturaleza, ya había hecho varias soluciones, pero ninguna podía tener la solución de que fuera escalable. La palabra escalable no todo el mundo la entiende y eso significa que la solución puede ser replicable donde sea, las veces que sea, en función del problema. Vamos a ver, no es la misma cantidad de desechos aquí en Costa Rica, para dar un ejemplo, o muchísimo más grande en Sudáfrica, que un proyecto que estamos montando con PNUD, Naciones Unidas, en Samoa, una isla en Asia-Pacífico chiquitita, que lo que requiere es una plantita pequeñita. Entonces, la solución se adapta de acuerdo al lugar y de acuerdo a la cantidad de desechos y de acuerdo a la industria de construcción que haya en el sitio. Interesante de cómo también le da un giro conceptual al grupo. ¿Verdad? Una persona quizá entre externo y no externo, sí. Porque sí, don Donald imagino que estaba involucrado también en procesos de construcción, pero qué importante a veces abrir esas oportunidades. Mira, te cuento una anécdota. Él llegó por un amigo en común y él quería decir, mira, tengo esta idea, pero no sé cómo llevarla a la industria de la construcción, que la construcción la acepte imagínate que llegó con una bolsa a la oficina nuestra hecho con el procesador de comida de la señora. Bueno, eso es toda una anécdota que ahí tenemos, lo despedazó, ahí le metió un poco de plástico. La cosa es que llega y dice, vea, creo que esto podríamos convertirlo en esto, pero no sé cómo. Y ahí fue donde dije, bueno, ¿y qué hacemos con este señor? Vimos, honestamente, vimos el potencial, lo entendimos la problemática que había y vimos que había, o sea, algo que estaba muy crudo, pero que podía en realidad volverse una solución importante. Y vuelvo a lo que hablaba anterior, que era desde digamos, del giro de negocio normal nuestro. Es que eso es importante conocerlo porque la gente cree que para poder incidir tiene que transformar su modelo de negocio completo, ¿no? Y cada quien tiene que, creo que, incidir desde donde está
todos de donde estamos podemos hacer algo o no para las diferentes problemáticas. En este caso era el plástico, y vimos que a razón de nuestro negocio, de donde teníamos, digamos, la fortaleza como tal, podíamos incidir en resolver este problema. David Zamora, director comercial de Grupo Pedregal, con nosotros compartiendo en la primera parte del programa un desarrollo, ya una empresa, porque podemos decir una empresa dentro del grupo, que es esta transformación del plástico para convertirlo en resina, y que esta resina es una materia prima para distintos productos que el grupo desarrolla, y también que se convierta, creo yo, antes de entrar al tema, que se puede convertir en una generación creativa para otras empresas, ¿verdad, David? O sea, donde vean en la resina que ustedes hoy transforman, decir, ¿y por qué no le podemos agregar a eso otro desarrollo? Eso que decís ha sido parte de estos 4 años de andar. Cada vez que hemos tenido una reunión con alguna empresa en particular, cada quien piensa desde donde está parado, ¿verdad? Entonces, voy a dar un ejemplo, la gente de la parte de tubería, entonces decía, bueno, pero ¿por qué no podemos hacer esto aquí, allá, allá? Y eso tal vez no lo habíamos visto nosotros. Otra empresa nos decía, bueno, pero es que eso lo podemos incorporar en las barreras de división entre los carriles de las carreteras, lo que se conoce como una New Jersey. Total, entonces cada quien ha opinado y se ha venido abriendo, digamos, el espectro de posibilidades de dónde incorporar esta solución. Inclusive te digo, alguna gente, materia prima, lo ha hecho en pruebas para el tema de lo que es la agricultura hidropónica. Lo que ocupan es una base simplemente inerte donde puedan pasar el agua con los nutrientes. Hicieron pruebas, les funcionó de maravilla. Entonces, de cada quien desde donde está ha visto la posibilidad de cómo sumar o cómo aliarse a esta iniciativa. Digamos. El nicho de mercado de ustedes es muy amplio. La industria de construcción es gigante, es una de las más importantes a nivel mundial. Entonces, nosotros podemos incorporar esta tecnología de Resinate en cualquier material de construcción que conlleve agregados. Y eso puede llevar desde el pegacerámica que está en los edificios, al repello, al estuco, al concreto, al asfalto, a cualquier material. Ponerlo en perspectiva, la industria de la construcción, en comparación al tema de la contaminación de plástico mundial, esta solo equivale al 2.4% anual. Estamos hablando, los números se estiman 350, 380 millones de toneladas métricas de desecho de plástico al año mundial. La industria, eso apenas representa el 2.4, 2.6% de la industria de la construcción. O sea, es gigante. Entonces, el tema que yo digo, bueno, yo hago una analogía y es un hermano mayor resolviéndole a un hermano menor un problema. Y esa es la colaboración, ese es el centro de lo que se llama economía circular. Entonces, lo que es desecho de una se convierte en materia prima de la otra le aporta valor y entonces resolvemos un problema y lo creamos más bien en algo que se aprecia y gana valor en el tiempo, como es una construcción. David, ¿un enfoque de exportación también de ustedes a futuro con esto? Vamos a ver, actualmente a nivel internacional operamos como CRDC, que es lo que comenzábamos antes, el cual nosotros somos socios. Ahí esta empresa, al ser internacional, cada vez que llega a un país diferente buscamos aliados locales. Entonces, en muchos casos estos aliados han sido la industria del reciclaje, que ya está. En algunos otros, caso de Sudáfrica particularmente, somos 5 partes. La industria del reciclaje, una parte a nivel de inversión, de banca de inversión. La otra es un activista ambiental que fue el que nos llevó allá. La otra es una empresa constructora muy grande y la parte de nosotros. Así operamos siempre. Entonces esto viene desencadenando. Actualmente somos 14 países que ya estamos con la sociedad inscrita en el proceso de homologación normativa, de pruebas técnicas, de levantamiento de capital para las plantas como tal, y se viene sumando la lista. O sea, es bastante impresionante, la verdad, porque nunca nos imaginamos la aceptación que iba, pero la problemática existe en todo lado y el deseo de una solución también. Entonces eso ha hecho que podamos crecer. La tecnología es patentada, eso lo escribimos a nivel de Estados Unidos, y venimos registrando en los diferentes países donde estamos operando. Entró en la mesa de conversación, me hubiese gustado haber estado en esa mesa de dibujo con ustedes y don Donald ahí en esa mesa de conversación, si nuestro país
debe de reforzar algunas áreas o algún pensamiento o tener más crítico o algún enlace más público, sector gobierno? Vamos a ver, creo que siempre se puede aprender y mejorar. Entonces, como decía anteriormente, hay países en que alguna cosa tiene tal vez mejor que acá y en otras Costa Rica ha tenido mejor. Nosotros decidimos, y es importante esto, hacer el lanzamiento de la planta, inauguración acá, pero ese lanzamiento no era la inauguración como tal de esto, sino era el lanzamiento mundial de CRDC. Entonces nos visitaron 58 personas internacionales desde Filipinas, Australia, Londres, Estados Unidos, Barbados, México, bueno, Uruguay, un sinfín de nacionalidades que han venido, digamos, colaborando con nosotros, buscando esa alianza. Y este momento era un momento muy importante porque dábamos como el arranque a lo que es escala real, que es donde realmente empezás a incidir. Entonces, en lo que decías, esa construcción, ese tema, se dio de esa manera. O sea, empezamos acá, empezamos con Costa Rica, con la legislación que teníamos, muy robusta, y también la imagen. La imagen Costa Rica internacionalmente tiene una imagen de sostenibilidad muy importante que muchos acá a veces no la valoramos y honestamente a veces yo creo que está para bien de Costa Rica realmente sobredimensionada, pero eso genera una apertura de otros mercados al entender que viene de acá. Entonces, en eso Donald ha sido enfático. Él, a pesar de no ser de costarricense, siempre ha defendido, y nosotros obviamente lo hemos secundado, en que el nombre Costa Rica pesa mucho en poder presentar este modelo aquí y poderlo replicar en otros países. Para hablar del grupo y de Pedregal, ustedes hicieron una pausa importante en la construcción de carreteras, una pausa que quizá fue un respiro empresarial oportuno para decir, apuntalemos otro lápiz, escribamos alguna hoja. ¿Cómo ha venido funcionando el grupo y en este desarrollo también? Porque ya los hemos visto, el otro día me decía una persona, cuando hay más presencia de marca fuera, externa, es que algo está pasando, ¿verdad? Y ya se ha visto un movimiento distinto. Sí, vamos a ver, en el 2004 más o menos decidimos no participar más de obra pública por temas de principios y valores nuestros como empresa. Entonces, sin entrar en mayor detalle, no queríamos participar un poquito de cómo se estaban haciendo las cosas. Vimos, como decís, un stand-by, un paso para atrás. Nos enfocamos en los diferentes negocios que teníamos, consolidarlos, dejando ese ahí, o sea, mucha inversión millonaria, infraestructura, etcétera, parada, la verdad que estaba parada, subutilizada, y enfocarnos en fortalecer estas otras. Ahora, a razón de ciertos cambios que se han dado, ciertas cosas que hemos visto con buenos ojos, esperamos que se siga igualmente, digamos, ordenando un poquito el tema. Hemos querido volver a incidir, ya alguna gente nos empieza a ver en otros proyectos, siempre, digamos, no apuntándole a que ese sea nuestro negocio principal, sino un negocio adicional. Y cuando eso es así, entonces no dependes de ese. Eso es muy importante. Entonces, tenés tu estructura, tu columna vertebral bastante sólida y tenés la posibilidad o no de ver si participas, si se reúnen ciertas condiciones que hemos puesto, digamos, como pilares que se deben cumplir. Y eso también nos ha hecho diversificar un poquito el tema de negocios. La gente nos ve con el tema de centro de eventos, de cada vez creo que se ha venido consolidando más. Tuvimos 2 años muy duros, como la pandemia, como mucha gente, totalmente parados. Y el otro es el tema de la ganadería. Alguna gente nos ve solo en la parte que tiene que ver con la reproducción de animales, cual tenemos un acto muy grande y a nivel de valor genético bastante grande. Pero eso está ligado a la industria. Actualmente somos socios de una planta de matanza donde exportamos a alrededor de 8 países, volúmenes muy importantes, y ese ha sido otro negocio que hemos venido consolidando fuera de la construcción, que no tienen nada que ver, pero bueno, ahí estamos. ¿Cómo manejar estos tiempos en una empresa familiar, David? Donde tal vez el llamado a casa y el llamado a la mesa, y hay que aprender a manejar esos tiempos. Sí, la empresa familiar tiene muchísimas bondades y también tiene muchísimas cosas que hay que saberlas manejar, como todo. Nosotros no hemos sido exentos de problemáticas internas a nivel de socios y demás. Creo que algunas fueron públicas, lastimosamente. Sin embargo, hemos justamente tratado de aprender los errores. Entonces, de hace
casi 3 años venimos en un proceso de todo lo que tiene que ver el protocolo familiar, todo lo que tiene que ver el ordenamiento, los diferentes órganos, el órgano director, el tema órgano de familia, etc. Un poquito como entendiendo qué rol tiene cada quien, ¿verdad? Y eso en procura, porque la verdad que no es una receta infalible, en procura de poder manejar el negocio y darle una sostenibilidad a largo plazo. Entonces, hoy en día, digamos, ya yo sería quinta generación desde aquel momento. Quinta. Desde aquel momento, desde 1922. Sin embargo, a nivel, digamos, de la expansión que se da en los años, digamos, finales de 90, sería ya segunda generación. Entonces, ahí abrimos varios miembros de la familia incorporados, otros no, otros son simplemente accionistas y pasivos. Pero sí, es un tema de una dinámica interesante y creo que la gran mayoría de negocios a nivel mundial son familiares. El tema es cómo lograr dar ese trascender, ¿verdad? Ese paso, eso es muy difícil. Bueno, es que creo, David, que mencionaste dos palabras muy fuertes. Asumir roles o asignar roles en empresas familiares a veces no nos gustan, ¿verdad? Nielsen, usted se tiene que dedicar a eso. O sea, de verdad esa es su área. Y tal vez dice, no, es que yo no quiero la parte de comercial. Y ese entendimiento trasciende con una parte que a mí me gusta, que es la comunicación directa, pero de que uno debe de saber el porqué. Totalmente, la comunicación es clave en cualquier cosa, en este es fundamental, pero también es el tema de la madurez y a veces dejar el orgullo aparte. Eso cuesta, eso cuesta. Como yo muchas veces he dicho en interno, o sea, yo sé que si alguien más puede venir a aportar más de lo que lo estoy haciendo, estoy dispuesto, digamos, a dar un paso al lado. Eso no necesariamente muchos lo dan. Pero eso es justamente porque estás viendo que el valor, digamos, de la empresa, de ese patrimonio, quieres que trascienda y, digamos, y perdure y se aumente, porque tenés una familia, digamos, y muchísima familia directa y familia extendida con todos los colaboradores, todos los proveedores y demás, que dependen de que se dé esa sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, una vez que entendés esa dinámica, pasa lo mismo que cualquier institución, tienes que dar resultados, si no das resultados, te valoran, si te valoran, tienes que cumplir ciertas cosas y si no, das un paso al lado y seguís siendo socio, pero no estás activamente. Entonces, esas reglas hay que darlas muy claro, ¿verdad? Porque sí, cuesta a veces separar esas cosas, no herir susceptibilidades, no llevarse el trabajo a la casa, es complejo. Y sí, y la última palabra, que es también una palabra fuerte, es humildad. La humildad en el proceso, la humildad en levantar la mano. Esto que, por ejemplo, si alguien viene y él lo hace mejor que yo, doy el paso. Eso es humildad. Eso no ocurre tan frecuentemente, ¿verdad? Sí, eso vuelvo y repito, va con la madurez y también va con los valores que se vienen, digamos, que inculcando desde la niñez, porque la verdad ahí es donde construimos y generamos esta digamos, personalidad y lo venimos reforzando y a uno como padre, digamos, de familia es responsable de seguir permeando esos valores que te permitan eventualmente de poder tener esa madurez que se requiere y decir, mira, la verdad que no es lo que me gusta, no es tal vez lo que yo veo haciendo o tal vez no lo hago tan bien como esta otra persona y doy un paso al lado. Eso cuesta, eso no es fácil, eso lleva a interiorizarlo y demás, pero si sabes que hay algo más que está sobre vos, digamos, sobre tu persona individual, estás dispuesto a hacerlo. David Zamora, director comercial de Grupo Pedregal. Gracias, David, por acompañarnos en Pulso Empresarial. Muy amable. No, muchas gracias por el espacio, un gusto. Gracias también a ustedes por compartir con nosotros. Nos encontramos el próximo domingo aquí a las 4 de la tarde en Canal 8. Igualmente aquí están nuestras plataformas digitales donde ustedes nos pueden seguir de lunes a domingo en el programa de radio a las 11 de la mañana en 95.5 y por todos los canales que siempre dejamos muy abiertos para ustedes. La construcción de nuestros objetivos y nuestras metas radica en creérselo. Que Dios los bendiga. Gracias.